Esperanza, manantial de música. Bienvenido al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Esperanza. Aquí tenemos como medios de comunicación el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55, o bien un correo volviendoa.dios@hotmail.com, y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana, el 818-252-8607. Y el material que tenemos para compartirte son Biblias también en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si eres foráneo y te interesa también el material, te lo podemos mandar a cualquier parte de la República. Solo márcanos y mándanos tus datos, y todo esto va sin costo. Bueno, pues buenas tardes y otra vez un saludo a todos los que nos están escuchando. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si recuerdas, estamos en el libro de Romanos. Y vamos a comenzar hoy con Romanos 10. Hoy más que nunca tenemos que hacer un recuento de lo que hemos visto hasta aquí. Hoy más que nunca nos va a servir tener el contexto fresco, porque vamos a estudiar Romanos 10. Pero hay que aprender que no se interpreta aislado. Ni este ni ningún versículo puede ni debe interpretarse aislado. Si lo hacemos así, nunca daremos con lo que Dios quiere decir de verdad. Podremos usar un verso para muchas cosas, para nuestra conveniencia, para respaldar alguna idea nuestra, pero nunca daremos con lo que Dios quiso decir en verdad, si no lo estudiamos y lo interpretamos dentro del contexto. Y dar con lo que Dios quiso decirnos, ese debe ser nuestro único objetivo. Ese debe ser nuestro único motivo para estudiar la Biblia. Romanos 10, como todos los demás, no es un versículo aislado. Así es que tenemos que interpretarlo ahí en el contexto que llevamos hasta aquí. O sea, de Romanos 1 al 9, y también en el posterior. Ese es el primer error que tenemos tan arraigado los cristianos, que interpretamos los versículos sin tomar en cuenta su contexto. Los arrancamos prácticamente de su contexto y le damos el significado que queremos. Y muchas veces el significado que nos conviene. Eso es lo que hacemos hoy, porque así nos enseñan hoy, pero no es correcto. Por poner un ejemplo, aunque me estoy adelantando un poco, hoy nos arman una prédica, o no solo una prédica, hoy hay toda una doctrina que está enviando a la gente al infierno. Personas que pueden compartirnos por horas y puede estar el 90% correcto. Nos pueden hablar de que somos pecadores, nos pueden decir que tenemos que buscar a Dios, pero y luego terminan diciéndonos: ¿quieres aceptarlo ahora mismo? ¿Quieres recibirlo ahora mismo? Y decir, ¿a poco se puede? Y nos dicen, sí, mira, solo repite esta oración. Y la oración que hoy practicamos es algo así: Señor, hoy te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y amén. Unas más cortas, otras más largas, pero las oraciones son en este sentido: recibiéndolo o aceptándolo. Y si preguntas, ¿a poco esto está en la Biblia? Sí, mira, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿ves? Solo tienes que decirlo con tu boca. Solo tienes que decir que lo haces Señor, que lo aceptas, que lo recibes, y ya, eso es todo. Y el sustento que usan es Romanos 10:9. Yo te pregunto, a ti que me escuchas, ¿en serio crees que eso dice? Y hoy hasta le agregan cosas, dicen, y ya eres salvo, y no lo pierdes jamás. Y además, si alguien te dice lo contrario, es el diablo que quiere molestarte. Y todas estas cosas
tomadas de este versículo, basadas en un solo versículo. Y esto ya no es exclusivo de alguna denominación. Esta oración la hacen bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, los de la prosperidad, todos. Pero hoy yo te invito a tomar tu Biblia y vamos a tratar de leerlo juntos, de estudiar todo Romanos 10. Y vamos a ver si realmente significa eso. Y si sí significa esto, ok, qué bueno. Entonces vamos a salir a hacer que la gente repita la oración y ya que sea salva. A mí se me ocurre algo y vamos y esperamos tu llamada y vamos a pasarnos ideas. A mí se me ocurre escribir en una tarjeta: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y luego vamos a todos los cruceros y le decimos a los automovilistas, de uno por uno, claro, le damos la tarjeta y le decimos: mire, no andamos pidiendo dinero, pero ¿podría leer esto en voz alta? Y ellos lo leerían y dirían con su boca: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Y sabes cuántas personas se salvarían? ¡Qué gran golpe al diablo!, ¿no? ¿O qué tal si contratamos entre todos un panorámico en la ciudad que diga: repite esto en voz alta, y ya, todo el que lo repita será salvo? ¿Te imaginas? Los predicadores de cualquier lado, de aquí de la estación, ¿para qué gastar tiempo preparando un mensaje? Solo pidamos a la gente: repite esta oración, y que la gente la esté repitiendo cada hora. ¿Sabes cuánta gente se salvaría? Muchos así lo están haciendo. Y sabes, es una tragedia. Tristemente, esto es lo que enseñan hoy. Que pase lo que pase, así sigan pecando las personas, pero ya hizo su oración. Ya es salva. Están poniendo su confianza en una oración que repitieron. Pero la pregunta es, ¿eso significa Romanos 10:9? Yo sé que a veces mucha gente se molesta con lo que predicamos. Ahorita estás diciendo: ay, otra vez, ahí viene a contradecir, y otra vez a contradecir a lo que enseñan los pastores. Pero no es por gusto. ¿Sabes? Lo que tratamos es de ser lo más bíblico posible, de fundarnos en la palabra de Dios y de decirte a ti que tienes que fundarte en la Biblia. Y entonces, ¿qué está pasando? Tú que me escuchas y que te molestan estos mensajes, pasan dos cosas: o estamos leyendo Biblias distintas tú y yo, o bien uno de los dos no está leyendo la Biblia y está confiando en palabra de hombre, está confiando en lo que le han enseñado por años, pero le han enseñado hombres, porque Dios no enseña esto. Yo sé que a veces la palabra suena duro, pero así es la palabra de Dios. Cuando te enojas y nos llamas, a nosotros no nos haces ningún mal. Pierdes tu tiempo. Cuando tú nos dices: ya no hable de los pastores, ya no toque esos temas, ¿tú crees que te vamos a obedecer porque nos llamas? Nosotros obedecemos a Dios. Así nos llames y te enojes, así vengas y nos esperes un día aquí afuera, no por eso vamos a dejar de obedecer a Dios. No obedecemos hombres. Pero ahí mismo, en tu enojo o en tu confusión, siempre tranquilízate, sé humilde. Cuenta hasta 10 y pregúntate: ¿estará equivocado? Esto que dice este loco, ok, a lo mejor te caigo gordo, pero pregúntate, ¿lo que dice está en la Biblia? ¿Es bíblico? Y sabes que cuando te hagas esta pregunta, tú vas a concluir: sí está en la Biblia. Pero ahora bien, recuerda, no basta que esté en la Biblia. Tú tienes que examinarte y preguntar: ¿y significa lo que él está diciendo? ¿O significa lo que me han enseñado por 10, 20 o 30 años? ¿Significa lo que he creído por mucho tiempo? Solo recuerda algo. Algo no es verdad por antigüedad, es decir, algo no es verdadero solo porque lo has creído mucho tiempo. Y tampoco es verdadero porque la mayoría lo crea. Tienes que analizar, tienes que examinarte. Tu vida está en juego. Tu vida está en juego. No te enojes por enojarte, no llames por llamar y no digas: eso está mal. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. No, o sea, está mal porque no me cuadra, está mal porque contradice mi vida, porque contradice mi iglesia y mi pastor.
Abre la mente. Abre la mente a Dios, que te está señalando errores muy precisos. El de hoy también es un tema muy importante y tal vez resulte polémico, pero así es la palabra de Dios. Vamos a comenzar por analizar el contexto. Si recuerdas cómo comienza el libro de Romanos, para empezar, ¿a quién está escrito? Todo es importante hoy. Hoy vamos a recurrir a todas las reglas de interpretación posibles y hasta aprenderemos algunos tips más para que quede lo más claro posible. Para empezar, los libros de la Biblia, principalmente los del Nuevo Testamento, más que libros, son cartas. Entonces, esta carta, ¿para quién fue escrita? Para la iglesia que estaba en Roma. Cuando digo la iglesia, no me refiero a un edificio. A veces hasta me siento raro cuando digo a la iglesia romana y todos pensamos en la iglesia católica. Pero cuando decimos fue escrita a la iglesia romana, estamos diciendo a los cristianos que vivían en Roma, a las personas, a los ya convertidos, a los ya salvados, entre comillas. No fue escrita para todos los ciudadanos de Roma. No fue escrita para Nerón, no fue escrita a las prostitutas, a los borrachos, no. Fue escrita para los cristianos de Roma. Romanos 1:7 dice, a los llamados a ser santos. Ahora bien, ¿por qué les escribe Pablo? ¿Sabes? Porque se dicen salvos, se dicen cristianos, pero se estaban comportando como si no lo fueran. No quiere decir que no lo sean, pero Pablo sabe que podemos resbalar y por eso les va a compartir el evangelio. A ver si es el mismo evangelio que conocen, porque no hay otro. A ver si es el evangelio con el que se convirtieron, a ver si lo entendieron de verdad. Y así comienza en el 1 y 2 de Romanos. En el 1:15 dice Pablo, estoy pronto a anunciarles el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que va a predicar Pablo. Pero como preámbulo, como inicio, les habla de la ira de Dios. Romanos 1:18, Romanos 2, habla de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y le está hablando a los cristianos. ¿Quién merece ese juicio? ¿Quién merece la ira de Dios? En Romanos 3:10 en adelante, dice que todos. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién merece el castigo? Todos, dice Pablo. Pero ahí mismo en el 3 nos da la buena noticia. En el 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Del 3 al 5 nos está hablando de esto, de cómo nos salvamos, de la gracia de Dios, de la buena noticia. Ese es el evangelio. Todo Romanos 3 hasta Romanos 5 habla de esto. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta ahí es, ¿y murió por todos? ¿Por todo el que esté escuchando? ¿Por todo el que lea esto? La respuesta es que murió por los pecadores, por los que se saben y se sienten muy pecadores. Eso es lo que dice Romanos 5:20. Dice, cuando el pecado abunda, es cuando sobreabunda la gracia. Y hasta ahí es el evangelio. Pablo trata de que sepan lo pecadores que eran y que siguen siendo pecadores. Por eso comienza el 6 diciendo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, pecaremos, seguiremos pecando al fin que Dios perdona. Pero responde Pablo, de ninguna manera. Todo el 6 de Romano habla del que cristiano ya no debe pecar. Habla de que nuestro viejo hombre fue crucificado.
nuestros deseos también. Dice que hemos muerto al pecado. Nos dice que ya no debe reinar el pecado en nosotros. Debemos dejar de pecar. Y eso es el cristianismo, una lucha contra el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? El 7 de Romanos dice, pues primero hay que saber lo que es pecado. ¿Y cómo se hace esto? Estudiando la Biblia. Dice Pablo en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Te das cuenta cómo lo explicó Pablo? ¿Con qué detalle? Desde el inicio, hablando del castigo de Dios, de que todos lo merecemos, pero como por gracia, Él mismo nos salvó. Y lo dice, entonces ¿seguiremos pecando? Claro que no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leer su palabra para ponerla en práctica, para luchar contra el pecado. Y luego de todo esto, ¿qué va a suceder? La culminación del cristianismo. Romanos 8, el Espíritu Santo. Dios te bautiza con su Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu Santo en ti. Ese es lo más grande que nos puede pasar. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Esto es algo grandioso. Y esto es para ti también y para mí también. Pero hoy hay muchos que dicen, esto yo ya lo pasé en mi vida, por fe. Yo ya tengo el Espíritu, por fe. El Espíritu está en mí, por fe. Es decir, no se ve nada, pero sí lo tengo. Y Pablo dice, no es así. No es así. El que tiene el Espíritu, tienen que pasar muchas cosas en él. En el 8:9 de Romanos dice, ya no vives según la carne para empezar. Vives según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu está en ti. Es decir, ustedes dicen que lo tienen. Bueno, lo primero es dejar los deseos de la carne, los deseos materiales, los deseos de dinero, los deseos del mundo. ¿Es así en tu vida? Otra cosa que pasa, dice Pablo, cuando Dios te da su Espíritu, es porque te adoptó como hijo. Y si hijo, heredero, y coheredero con Cristo. Pero, hay un pero. Romanos 8:17 dice, heredero con Cristo, si es que padecemos con Cristo. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Pablo? Primero les compartió el Evangelio. Y les dice, el que lo crea, el que lo viva, va a recibir el Espíritu. Pero dice Pablo, esto no es de decir, esto no es de palabra, no es de que yo lo tengo por fe, no, Señor. Dice Pablo, tiene que haber evidencia. Y la primera evidencia es que dejarás las obras de la carne, el pecado. Y la segunda evidencia es que empezarás a padecer por Cristo, a sufrir. Esto no es de comodidad. Heredero si es que padeces. ¿Verdad que no está pasando en tu vida? Lo que pasa es que no entendimos bien en el Evangelio, igual que ellos. En el 9 de Romanos, Pablo habla de la elección de Dios. Le dice, no entendiste, no entiendes el Evangelio, no eres salvo porque quisiste, sino porque Dios quiso. Dios nos eligió, Dios es soberano. Nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Recuerdas lo que leímos de Romanos 9? Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En el 9:18 dice, Dios de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Te das cuenta que Él escoge al que ha de salvarse? Nada tenemos que ver en nuestra propia salvación. Dios es soberano en todo, incluida la salvación. Recuerda que está hablando a los gentiles que se convirtieron en cristianos, pero se la pasaban jactándose contra los judíos que no se habían convertido. Y en este tenor es que termina Romanos 9. En el 9:30 dice, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, no buscaban a Dios, han alcanzado la justicia, que es por fe, mas Israel no la alcanzó. Así termina el 9. Y aquí vamos a comenzar el 10, pero quiero que veas algo, que entiendas algo, no solo de este libro, sino de la Biblia en general. Por ejemplo, este libro, esta carta, originalmente cuando fue escrita, no tenía
números de capítulos, ni números de versículos. Es una carta escrita de corrido. Los capítulos y versículos se agregaron mucho después en la Biblia. Se dice que la primera Biblia, dividida totalmente en capítulos y versículos, fue impresa en 1550. Antes los judíos ya habían hecho una separación del Antiguo Testamento, una numeración, ahí por el siglo X. Pero la primera completa fue en 1550. Pero originalmente todo va de corrido. Los capítulos, los números no son parte de la carta original, tampoco los encabezados que trae tu Biblia, que a veces están puestos para ayudarnos, pero a veces nos confunden más. Los encabezados que trae tu Biblia no son parte de la Biblia original. Cuando Pablo dice en el 9:34, el que creyere en él no será avergonzado. Y enseguida dice, sin separación ni nada, Romanos 10 dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está corrido, viene del 9 y el 9 viene del 8 y así. Por eso es importante el contexto. Romanos 10:1 otra vez dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, dice Pablo, el sentir correcto, en vez de criticarlos, en vez de jactarse, es orar por su salvación. 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No se han sujetado a la justicia de Dios. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, Pablo dice, ellos no han reconocido a Jesús, el que puso fin a la ley, el Mesías. Ellos quieren salvarse por la ley y no por la fe. Romanos 10:5 dice, y la justicia que es por ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ellos así querían salvarse, obedeciendo 100% la ley, lo cual es imposible. Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Qué es lo que sí dice? Romanos 10:8 dice más. ¿Qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo no sé si te des cuenta, pero los 3 versículos dicen lo mismo. Romanos 10:8, el 10:9 y el 10:10. Dice que la palabra debe estar en tu corazón, o sea, creerla en tu corazón, pero también debe de estar en tu boca. ¿Recuerdas cuando Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, ustedes dicen que son salvos. Ustedes se jactan contra los judíos. Ustedes dicen que han creído con su corazón. Mentira, dice Pablo, si creyeran de verdad, estarían predicando. Recuerda que no podemos ignorar el contexto. Ya les dijo, si fueran cristianos de verdad, ya hubieran dejado las obras de la carne. Si fueran cristianos de verdad, estarían padeciendo por Cristo. Y aquí les dice, y si fueran cristianos de verdad, estarían predicando a ellos, a los judíos precisamente, en vez de estarse jactando contra ellos. El contexto nos indica lo que está diciendo. Está hablando de predicarles. Y si te adelantas un poco más, por ejemplo en el 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados?
En el 10:14, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Te das cuenta que el contexto posterior también nos dice que está hablando de predicar, de predicarles. Vamos a seguir ahí en Romanos 10:12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, Pablo les dice, no hay diferencia entre ustedes y ellos. Es el mismo Señor, es el mismo Dios. ¿Cómo se salvarán ellos? Igual que nosotros. Dice en el 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y a veces confundimos y nos enseñan o creemos que aquí en el 10:13 dice lo mismo que en el 10:9. Pero no es así. Invocar no es lo mismo que confesar. Invocar. Si buscas en un diccionario, a veces es bueno buscar en un diccionario común para empezar. Invocar, dice en los diccionarios, es apelar a una divinidad, en este caso a Dios, pedir ayuda en una mala situación. Invocar quiere decir pedir con ruegos, quebrantamiento y súplicas a Dios. Eso es invocar. Invocar es pedir ayuda mediante una súplica vehemente a un ser superior, en este caso a Dios. Invocar tiene sinónimos. Sinónimos de invocar es suplicar, implorar y rogar. Entonces hay versos como Hechos 2:21, donde dice todo aquel que invocare. Quiere decir, todo aquel que suplicare al Señor, todo aquel que implorase la ayuda del Señor, será salvo. Es lo que dice la Biblia cuando dice un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. En Hechos 22:16, Ananías le dijo a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lavas tus pecados? Implórale. Ruégale, pídele perdón, suplícale. Eso es invocar su nombre. El mejor ejemplo de invocar es el mismo Jesús. En Hebreos 5:7. Si puedes ir ahí en tu Biblia, Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es invocar su nombre. Ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que nos puede librar de la muerte. Y dice, cuando hagamos esto, el que haga esto será salvo, es lo que dice la Biblia. Lo que dice entonces Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está diciendo, todo aquel que ruegue y suplique al Señor que lo libre de la muerte. Todo aquel que se quebrante, que se humille, que llore, que implore al Señor su perdón, que implore al Señor que lo salve, será salvado. Dice el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero esto no es lo mismo que Romanos 10:9. Invocar no es lo mismo que confesar. Ya vimos qué es invocar. Ahora vamos a tratar de ver qué es confesar. Para saber su significado, no basta cualquier diccionario aquí. Sabes, en hay que ir a un diccionario hebreo. Porque confesar es una de esas palabras que hoy la decimos y todos nos imaginamos algo. Como por ejemplo bautizar. Cuando mencionan bautizar, todos nos imaginamos el agüita en la cabeza. Cuando escuchamos confesar, todos nos imaginamos reconociendo nuestras fallas o culpas. Pero no es así. Recuerda que buscamos lo que Dios quiso decir, no lo que nos convenga a nosotros. Aquí es un tip. Hay que usar a veces un diccionario
hay que usar herramientas para leer la Biblia. Hay que conseguir una concordancia. No sé si sabías todas las herramientas que existen. Yo utilizo un diccionario y una concordancia Strong. Es de las más completas y es bueno tener herramientas para estudiar la Biblia. Te digo, principalmente un diccionario y una concordancia. Confesar, dice en el diccionario, la palabra que en nuestras Biblias viene como confesar, principalmente en el Nuevo Testamento, que en su mayoría está en griego. El Antiguo Testamento en su mayoría se escribió en hebreo y arameo. El Nuevo se escribió en griego. Confesar viene de una palabra griega. Confesar viene del griego homologeo. Homologeo es una palabra griega que se compone de dos palabras. De homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa, escucha bien lo que significa. Logeo significa algo dicho. Logeo significa plática. Logeo significa prédica. Logeo significa discurso. Logeo significa hablar un mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es confesar? Es decir un mensaje, es decir un discurso, o es predicar un mensaje. Eso significa confesar. ¿Te das cuenta? Entonces lo que dice Romanos 10:9, si crees que Jesús es el Señor y que fue levantado de los muertos, pero no solo que digas que lo crees, sino también lo tienes que predicar a las personas. Y si estás haciendo esto, si lo crees en tu corazón y lo predicas a las personas, entonces serás salvo. ¿Te das cuenta? No se puede ser salvo si no estás predicando el evangelio, así de fácil. Eso es lo que significa. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 10 y principalmente en Romanos 10:9. Si no estás predicando el evangelio, no eres salvo, así de fácil. Le hablé de ti una vez, le hablé de ti, no me pudo entender. Y le conté que para ti Él es un ser muy especial, que lo conoces y que lo amas, que te preocupas por Él, que sabes bien lo que hay en su corazón, que quieres verle sonreír y darle la felicidad, sacar los miedos y las tristezas. Si te conocieran no se irían así, si te vivieran yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Si te sintieran no se irían así, si te aceptaran yo sería tan feliz. Lo sé, porque nada es importante cuando el mundo los aleja de ti. Oh, y me miró diciendo es tarde para mí, es mi pasado el que no puedo borrar. Son tantas cosas, sé que vos no me entendés. Yo no hice nada y a nadie le hago mal. Si te conocieran no se irían así,
Si te aceptaran yo sería tan feliz, lo sé. Porque nada es importante cuando el mundo nos aleja de ti. Oh, Dios, no los dejes partir. Siembra tu espíritu allí. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Además, el celular, por si quieres mandarnos mensajes de texto, es el 818-252-8607. Y vamos a continuar con el tema. Ya vimos lo que significa invocar, estamos estudiando Romanos 10, estamos tratando de ver de lo que realmente está hablando el capítulo. Está hablando de predicar y no de repetir una oración. Ya vimos lo que significa invocar, ya vimos lo que significa confesar, no son lo mismo. Ya con estos dos significados, tanto el de invocar como el de confesar, vamos a ver de nuevo el capítulo. Yo te invito a verlo de esta forma. Piensa en tres personas distintas. Uno es Pablo. Dos es los gentiles que se convirtieron. A esos les está hablando Pablo, a los cristianos. Y tres, los judíos, los que no reconocieron a Jesús, ¿verdad? Toda la carta Pablo les está hablando a los cristianos. Y aquí igual. Pablo les dice, si de verdad creyeres en tu corazón y lo predicares con tu boca, serás salvo. Es lo mismo el 10:8. Dice, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, no basta con que digas creo. Tienes que estar predicándolo. En el 10:10 es lo mismo. Dijo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se predica. Esto les está diciendo a cristianos. Ahora, ¿por qué quiere Pablo que prediquen? En vez de estar criticando a los judíos y jactándose de ellos, les dice Pablo, predícales. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre ustedes y ellos, dice Pablo. En el 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, todo aquel que se arrepienta, todo aquel que se quebrante y le ruegue perdón, que implore su perdón, Él lo perdonará. Si los judíos hacen esto, dice Pablo, se van a salvar. Pero Pablo les dice a los cristianos, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta? Pablo les dice a los cristianos, ellos también se van a salvar si se arrepienten. Ellos se van a salvar si invocan a Dios. Pero ¿cómo harán esto si no les predicas? ¿Ves? Les está hablando de predicar, de que tienen que predicar. Prácticamente les está diciendo, no te eligió Dios para criticarlos. No te eligió Dios, que es lo que vimos en el 9, que Dios nos elige, pero dice, no te eligió para jactarse. Los eligió Dios para que predicaran. Esto es muy parecido a lo que los evangélicos hacemos hoy con los católicos. Nos jactamos, los criticamos y decimos, chin, mira, no entiende, mi primo no entiende, son tercos, no dejan sus imágenes. Y les decimos, hagan como nosotros ya entendimos. Y Pablo dijo en el 9, ¿entendiste qué? Dios te rescató. Si no te hubiese rescatado Dios, todavía anduvieras con los matachines, todavía anduvieras cargando la Virgen. Eso es lo que dice en Romanos 9, Dios te eligió. Y en Romanos 10 dice Pablo, pero no los escogió para que los criticaran a ellos. No nos escogió para que se jactaran contra los católicos. Los escogió Dios para que les predicaran, para que trataran de ayudarlos a ser salvos.
Lo mismo les dice Pablo a ellos. En vez de estar criticando a los israelitas, debes predicarles. Te dice salvo, eres salvo. Trata de salvarlos a ellos. Predica la palabra de Dios. Y esto se refuerza aún más. Romanos 10:17. ¿Por qué? Porque claro que somos salvos por fe. Pero Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sal a predicarla, dice Pablo a los romanos. El israelita sabía de qué se trataba, ya habían escuchado el evangelio. El Señor dice, fui hallado de los que no me buscaban. Y en el 10:21 dice de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, pero sin embargo van a ser salvos. El Señor tiene un remanente en todos lados. Pero yo no sé si te diste cuenta hasta aquí. Este verso, este capítulo, no dice que repitas una oración. No dice que digas lo confieso o que digas que Jesús es el Señor y ya eres salvo. No dice eso. Este capítulo, este verso en particular, no dice que así se salva la gente. Y sin embargo, así lo estamos usando. Pero el contexto en el mismo capítulo nos habla de predicar. Confesar es predicar. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Por qué quiere que les prediquemos? Para que sean salvos. Por fe, pero la fe viene por escuchar la palabra de Dios. El capítulo entero, Romanos 10, habla de predicar, de predicarles. Vimos también el significado en el diccionario griego. Dice que confesar es predicar, confesar es dar un mensaje. ¿Te das cuenta? Pero el contexto más grande, todo lo que hemos leído del libro Romanos, Pablo ha hablado de la salvación. Pablo mencionó el arrepentimiento. Pablo mencionó el evangelio. Pablo mencionó que somos salvos por gracia. Es decir, solo por Él, sin merecer nada. Y principalmente el capítulo previo, Romanos 9, habla de la soberanía de Dios. De que Dios salva al que Él quiere. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9 dijo que Él elige. Nosotros no podemos salvarnos. Y a poco después del 9 va a decir Pablo, no, siempre sí, haz una oración y te salvas. Pues no, que Dios elige. Si fuese así con solo una oración, Pablo estaría contradiciendo todo. Desde Romanos 1 hasta Romanos 9. Desde Romanos 1 al 9 nos dijo solo Dios puede salvar y salva al que Él quiere. Y luego Pablo ahora dice, pero haz una oración y serás salvo. Oye, ¿cómo? Ya no te entendí, ¿andaría borracho Pablo? Y sabes, a veces así interpretamos la Biblia, como si el que escribe andaba ebrio, como si saltara de un tema a otro. Primero dijo que solo Dios salva al que quiere y luego que no, que hagas una oracioncita y te salvas. Pero no es así. Lo hermoso de la Biblia es que es perfecta. Cómo embona perfectamente todas sus partes. Cómo el capítulo 10 tiene que coincidir y coincide con el 9. Cómo el 9 encajó con el 8 y cómo el 10 encajará perfectamente con el 11. ¿Te das cuenta? Es perfecta la palabra de Dios. Pablo les planteó el evangelio y luego les habló del Espíritu Santo, que es la garantía de ser salvo. Pero luego dijo, esto no es como hoy decimos que ya lo tengo por fe. No, dijo Pablo, tienes que dar fruto. Primero tienes que dejar las obras de la carne, los deseos materiales. El segundo fruto, si eres hijo, eres heredero, si es que padecemos con Él. Tienes que estar padeciendo a causa de Cristo. No dice la Biblia tal vez, dice tienes que padecer. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y tercero, dice Pablo, si dices que eres cristiano, en vez de criticar y jactarte contra los judíos, si eres salvo, deberías de estarles predicando. El salvo fue salvo para que trate de salvar a otros.
¿Te das cuenta lo que significa Romanos 10? Y te das cuenta cómo lo han sacado de contexto, y no solo cómo lo hemos sacado, sino cómo hemos formado una doctrina diabólica que increíblemente ha penetrado la iglesia hasta lo más hondo. Hoy decimos, solo haz esta oración y serás salvo. Y esto lo escuchamos en programas de radio, como al final te dan la oración para que la repitas. En programas de tele, al final te dicen, si quieres aceptar a Jesús, solo haz esta oración. Todos la están practicando. Los que sí salen dizque a evangelizar, llevan sus cuentas y regresan bien contentos. Hoy aceptaron a Cristo 100 personas y llevan sus estadísticas. ¿Tú crees que todo el que repite la oración está recibiendo a Cristo? No tenemos control sobre el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Él elige a quien salva, Él es soberano. Él sabe a quién le da su espíritu y a quién no. Una doctrina como esta solo puede haber nacido en la mente del diablo. Esta doctrina envía gente al infierno todos los días. Y muy probablemente los que nos decimos cristianos estamos trabajando para el diablo. Una doctrina como esta lo que está creando es gente que se sienta salva, que se crea salva, cuando no lo es. ¿Quién pudiera querer eso? Una doctrina como esta, cuando hacemos que repitan una oración, está creando gente que le dirá a Jesús un día, hicimos nuestra oración y fuimos a la iglesia y nos bautizamos. Y Jesús les dirá, como en Mateo 7, no los conozco. No los conozco. Esto no se trata de repetir una oración, sino de todo lo que ha dicho Pablo, desde el 1 hasta el 9, de saberse pecador, de pedir perdón, de quebrantarse, de implorar, de llorar. Pero lo primero es saberse pecador para poder arrepentirnos. Siempre que entendemos mal un versículo como este, pasan dos cosas igual de trágicas, igual de malas. Primero, como no sabemos su real significado, pues no lo podemos practicar y eso nos hace estar en pecado. Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo Romanos 10 es, no te salvé para que criticaras a los católicos, sino para que les predicaras. No te salvé para que critiques a los pandilleros, a los borrachos, a las prostitutas. Te salvé para que les predicaras. Pero como no lo entendemos así, no lo hacemos. Y no hacerlo es pecado, porque no obedecemos a Dios. Y ese es el primer error. Pero el segundo, como lo entendemos distinto, practicamos algo que Dios no nos mandó. Es decir, andamos invitando a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres aceptarlo? Solo repite esta oración. Y fundamentamos en Romanos 10:9, cuando ya vimos que no significa eso. Y este error es más trágico que el primero, porque ya no se trata solo de nosotros. Si tú eres cristiano y has estado evangelizando así, sabes, estás mandando gente al infierno y Dios te va a reclamar un día. Si tú haces a alguien que repita esta oración y le dices, ya eres salvo solo con repetirla, y si él se lo cree, lo acabas de mandar al infierno, hermano. Lo acabas de mandar al infierno. No es un error, son dos. No solo es un pecado, son dos. Como con el diezmo. Le damos el 10% a la iglesia y creemos que cumplimos con Dios. Pero pasan dos cosas. No entendemos que Dios no es limosnero y no nos pide el 10. Y segundo, no sabemos que no lo quiere para la iglesia, sino para los pobres. Así es todo error doctrinal. Son dos desviaciones. Pero de lo que hablamos hoy, esta doctrina es súper trágica. Está enviando muchísima gente al infierno, más que ninguna otra. Tú mismo, ¿cómo recibiste a Jesús? ¿Repitiendo una oración? Ten cuidado, examínate, porque esto no está en la Biblia. Y si sales a predicar, ten cuidado, porque si es lo que andas predicando y haciendo que la gente repita una oración, lo estás mandando al infierno. Como vimos en Romanos 9, la salvación es de Dios.
Él da su espíritu al que quiere. El espíritu es el que nos hace arrepentirnos. Y tú no puedes hacer el trabajo del Espíritu Santo. Muchos dicen, entonces, ¿qué predicaremos? Confróntalos con el pecado. Diles que son pecadores. Diles lo que dijo Pablo, que merecen la ira de Dios, pero que Jesús ya pagó, que solo tienen que arrepentirse, solo tienen que invocar su nombre y Él los perdonará. Pero esto es mucho más que repetir una simple oración. Esto se trata de llorar por el pecado, de arrepentirse sinceramente, de sentir, como dijo Pablo, miserable de mí, ofendí al Señor. Ojalá y lo entiendas. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.